buenas noches. De los creadores de la presentación, de la no presentación de la reforma judicial, llega ahora la rifa de la no rifa del avión presidencial. Sí, como usted escucha. El gobierno de la Cuarta Transformación decidió que no se va a rifar el avión presidencial, pero será la rifa del avión presidencial. Se van a vender 6 millones de cachitos a un precio de 500 pesos cada uno. Si se venden todos, recaudarán 3,000 millones de pesos y serán repartidos en 100 premios de 20 millones. Y aunque los números no cuadran, el presidente dice que se obtendrán además 2,500 millones que servirán para adquirir equipo médico. En fin, una historia más, un guión más del surrealismo de este gobierno. El guión de la rifa, de la no rifa presidencial. Y hoy vamos a debatir este tema, como todos los miércoles, con Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf. Buenas noches, Leo. Y Mario Arriagada. Mario. Hola, Leo, buenas noches. Denise. Yo quisiera empezar diciendo que debato este tema bajo protesta. Me parece otro gran distractor. Y yo preferiría estar hablando de la crisis en el sector salud, la escasez de medicinas, qué va a pasar con el INE. Pero es que es parte de ese debate, precisamente. Sí, la contracción económica, sí. Pemex que no paga a sus proveedores, la opacidad en el uso del gasto público. Pero bueno, estamos aquí. Y la única relevancia que tiene este tema para mí es, primero, muestra cómo toma decisiones este presidente, el uso poderoso de los símbolos, como arma narrativas que le son políticamente ventajosas y provechosas. El presidente en campaña prometió que vendería el avión y el avión se volvió un gran símbolo, y creo que correctamente, de la fatuidad, de los privilegios, de la frivolidad de Enrique Peña Nieto. Creo que el presidente de México no necesita un avión así. Y luego ya cuando llegó al gobierno se enfrentó a un segundo problema que revela este sainete del avión, que es el presidente no conoce bien la normatividad del gobierno, no sabe cómo funcionan las diferentes instituciones y no hay nadie en el gabinete que se lo diga o a quien esté dispuesto a escuchar, porque no era posible vender el avión, no era posible rifarlo. Todo lo que prometía se ha ido enfrentando a obstáculos legales, administrativos, logísticos, y esto del avión revela algo que es un serio problema, que tenemos un gabinete, lo decía Salvador Camarena, sí, de Juanitos, de yes men, de floreros o edecanes como Olga Sánchez Cordero, y lo digo con el afecto personal que le tengo, pero pues miembros del gabinete que se reducen a presentar, a pasear, pásele, y reunirse con personas como nosotros a decirnos que las cosas no van tan mal. Y tercero, lo que revela el avión del fiscal autónomo, tanto que se nos presume que Alejandro Gertz es un fiscal que no sigue las instrucciones del presidente, y ahí va y presenta un enorme cheque que es una absoluta ridiculez, porque es un cheque producto de una transacción que ni siquiera está judicialmente avalada, y que ese dinero que él le ofrece al gobierno es algo que le correspondería, pues si de regresarse al gobierno, a los dañados, que fueron en este caso el Infonavit. De hecho, los contribuyentes del Infonavit. Exactamente, los contribuyentes del Infonavit. Y finalmente revela pues la relación de este gobierno con los empresarios, a quienes convoca a una cena en la que los obliga a comprar cachitos. ¿Quién le va a decir que no al presidente? Es que nadie. Un poquito de historia, porque sí, estamos en un contexto muy ahistórico, y ojalá hubiéramos aprendido de las lecciones del pasado. ¿Qué hizo Carlos Salinas con los empresarios? Los convocó a una cena y a cada quien le pidió que donara 25 millones de dólares para la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Sí. Ahí lo que sucedió es que uno o dos salieron. Sí. Al final convocaron a los medios o filtraron a los medios lo que estaba sucediendo, que era una simple y llana extorsión. Bueno, entonces, aquí lo están haciendo de manera abierta, y el
el pase de charola es de $1 millón, más o menos, no de 25, sí, ahora de 100. Ok, ¿no? pero está bien que los empresarios que han sido extractivos, rapaces, privilegiados, no todos, pero muchos de ellos y muchos de los convocados. Sí. Está bien que el gobierno empiece a ponerles límites, a cambiar las reglas, pero no de esta manera. O sea, a mí que me hubiera encantado que hubiera citado a los 100 empresarios y les hubiera dicho, pues ¿saben qué? Ahí va una reforma fiscal y una reforma que incluya impuesto a las herencias y un impuesto a las ganancias en el mercado accionario. Pero ¿qué ocurre? Los 100 empresarios, con tal de que les toque algo y se perpetúe el capitalismo de cuates discrecional, se quedan callados en lugar de decir sí colaboramos, sí le entramos, pero a un modelo económico con reglas claras, con reglas transparentes, con piso parejo para todos. Entonces creo que el avión, toda la historia del avión revela estas cosas que son políticamente poderosas, pero al final del día revelan a un gobierno que toma decisiones de una manera alarmante. Y concluyo. Sí. A mí me ofendió profundamente como feminista y como mujer que el presidente en la mañanera hubiera dicho que que los feminicidios distraen de la rifa del avión. Perdón, pero gobierno 1.0, inteligencia emocional 1.0, feminismo 1.0, empatía 1.0. Tú no te pones a rifar un avión el día que sale a la luz uno de los feminicidios más crueles que ha ocurrido en este país, y en la misma semana en la que tu fiscal dice que el feminicidio debe ser reclasificado como simple homicidio. Entonces, todo eso le produce, un amargo sabor de boca, aún recalcando el hecho de que nunca debimos haber tenido un avión así, nunca debimos haber contribuido con nuestros impuestos a un avión así. Una pésima decisión de Peña Nieto, lástima que no hubo resistencia social en ese momento. El presidente hace un buen diagnóstico de la república mafiosa y de privilegios, pero la solución no es la adecuada. Bueno, dice Denise que bajo protesta estamos haciendo debatiendo este tema. Yo creo que sí es una cortina de humo, pero sí también, como dijo Denise, después de su comentario, hay muchos temas involucrados en esto, Mario. Muchos temas. Así es. También, o sea, sí te dice muchas cosas. A pensar también que es un no tema, pero sí tiene un lado importante. Claro. Como distractor uno, pero no tanto como el lado simbólico del que hablamos hace un mes. Sí. Hace un mes tuvimos esta mesa, me parece que Denise esa vez no nos pudo acompañar. Todavía no anunciaba que se iba a rifar. Nada más venía de regreso el avión y ahí discutimos el poder simbólico que ese avión había tenido, quizá incluso en la popularidad presente del presidente. Yo, después de ver la noticia de la rifa, me quedé pasmado, un poco emocionado, debo decir. El país estaba como feliz con la noticia, pensando que iba a ser lleno de memes. Se dominó la conversación pública. Cuando sí iban a rifar el avión. Sí iban a rifar el avión, antes de esta noticia de la no rifa del avión, que a mí me tiene profundamente desilusionado por las dos siguientes razones. A ver. La primera es porque yo creo porque querías comprar cachito y ganarte el avión. Me quería ganar el avión, obviamente, como muchos mexicanos teníamos la esperanza puesta ahí. Pero creo que transita fatalmente de contestar un símbolo poderoso que era el faraonismo con un stunt que sí tenía la posibilidad de tener un impacto simbólico en que los mexicanos jamás volvieran a esperar políticos que aceptaran los lujos que habían tenido los políticos del pasado. Y al no rifarlo y hacer como un melate común y corriente, para financiarse. No es común y corriente. Bueno, eso como unos premios un poco más grandes. No, pero a quien le están pasando el cuerno es a los empresarios. Sí, además. No. Bueno, a instituciones públicas. Y a la gente que compre un cachito, porque ya se había pagado ese avión antes. Sí. Pero creo que transita, o sea, pierde algo del poder que ya tenía el símbolo. Y me choca porque la otra gran estrategia que ha usado el gobierno, que es la cartilla moral, para tratar de promover esta revolución moral que va a acompañar la transición política a un supuesto nuevo régimen. Yo creo que es una cartilla profundamente
inútil en el sentido de transformar la moral pública, porque es un catecismo secular, escrito por el gran Alfonso Reyes, pero a fin de cuentas un catecismo secular medio conservador en el sentido de promover valores que ya existen en las nociones como los valores aceptables. Judeo-cristianos. Sí, entonces polemiza poco con los comportamientos que hoy son problemáticos. En cambio, lo del avión polemizaba mejor. La cartilla moral no va a producir una revolución moral. Este tipo de como stunts simbólicos cargados de contestar comportamientos de inmoralidad en los políticos, entonces me desilusiona. Y el segundo argumento es que creo que hace un mal uso de la idea del azar, de las tómbolas, para apuntarle a la vida política democrática. Como si lo hacían, por ejemplo, la tómbola que usó Morena, aquella en el pasado, para designar algunos de sus candidaturas de pluris, que es una idea muy interesante de la que ahorita puedo hablar más si quieren, pero creo que realmente esta idea de rifarlo para el pueblo y que el pueblo participe de como desdorar la presidencia imperial, es una idea del uso del azar que se queda corta para las necesidades que tiene la democracia de sí apostar por mecanismos nuevos que le den nueva vitalidad a la democracia que está anquilosada, no solo en México, sino en muchos países donde ya se intenta hacer este tipo de loterías para candidaturas, para representar. En Irlanda hubo un ejercicio hace unos años muy interesante de un ejercicio de discusión de temas constitucionales en el que hubo representantes electos y también de tómbola. Y entre todos tuvieron las conversaciones. Es una idea de Elster, del politólogo Elster, ¿no? De hecho, hay un artículo y un libro que recomiendo ampliamente, uno de ellos de un miembro notable de la Fronda Liberal Mexicana, que es José Antonio Aguilar. Correcto. En Nexos hace unos años publicó una defensa de la tómbola de Morena. Ese egregio liberal al que le enviamos muchos saludos. De los pocos que quedamos. Y rastreaba muy bien como la utilidad de la antigüedad y cómo la idea de esta como profesionalización de la política democrática representativa terminó por echar al traste en el siglo XVIII todos estos mecanismos de rifa. Y yo creo que esta idea del avión y este tipo de tómbola podría estar mejor aprovechada y me desilusiona un poco ver un partido que ya estaba intentando formas de loterías mucho más interesantes para activar y reactivar la democracia, involucrar más gente, ponerle un freno a las oligarquías con mecanismos de este tipo, con una idea de democratización popular en el buen sentido, que en esto no la veo. Y ahora menos, que ya ni hay avión. Nadie con la participación de los 100 empresarios, ¿no? Sí. Pablo. Bueno, es un embrollo kafkiano, ¿no? Ya una maraña de ocurrencias que revela más el talante surrealista del régimen que lo significativo que pudiera ser el avión. En el programa pasado decíamos, pues el avión representaba 0.001% del presupuesto. Aunque era un símbolo muy poderoso. Es un símbolo. Es un símbolo muy poderoso, pero ahora fue ascendido a tema prioritario nacional, incluso por encima de algo tan grave como los feminicidios, sí, ¿no? Correcto. Bueno, a mí lo que más me preocupa es que en este cantinfleo se viole la ley. En efecto, está primero que nada el juicio restauratorio al CONACYT, de donde se tomaron los recursos, que según la Ley Federal del Trabajo, según el artículo 344, ese dinero pertenece al Infonavit. Y el argumento del gobierno es que se puede usar bajo la extinción de dominio, pero el artículo dice que no. Los bienes de los trabajadores son... ¿Te refieres a los 2,000 millones que entregó ayer Gertz al presidente? Sí. Para la rifa. Exacto, son inembargables. En segundo lugar, hay un adeudo que queda pendiente porque quien originalmente presta el dinero a Sedena es Banobras. Y Sedena no le ha pagado a Banobras. Y Banobras todavía tiene esa deuda porque el avión es arrendado, no es propiedad del gobierno. Aquí se dilucidan dos cosas, entonces, además de todo lo que dijo Denise. Yo creo que Banobras sí ha pagado... parte, la mitad, creo. Sí, a Boeing, ¿no? Sí, creo que sí. Dos cosas. Uno, es evidente que el gobierno no sabe de dónde sacar recursos. También decíamos en el programa anterior que Moody's ya recortó la proyección del crecimiento económico para este año a 1.0, en el mejor de los casos. Y eso pone en riesgo la calificación de la deuda soberana porque a menor crecimiento, menor recaudación, lo cual pone en duda la capacidad del gobierno de pagar sus obligaciones.
Y este tipo de cosas creo que dan señales de que el gobierno no sabe de dónde sacar dinero y tiene una reticencia a hacer una reforma fiscal que todo mundo ha sugerido y que cualquier gobierno de izquierda haría, ¿no? Bueno, y recurre a los sorteos que, como se sabe desde el siglo, un economista inglés, yo el otro día lo estaba citando, decía que las loterías son el impuesto de los tontos, Pues sí, porque es el exacto. único que se paga voluntariamente. Exactamente. Y ahí ve el segundo, y es el caso de los empresarios. Creo que sí se dilucida un uso patrimonialista del ejercicio del poder. El patrimonialismo es cuando los bienes públicos son tratados como propiedad del gobernante. Y esto lo podemos señalar desde Peña, si quieren. Sí. Bueno, una aclaración. El avión lo mandó pedir Calderón, Sí. se lo dejó a Peña, y algo que es muy importante decir también. Peña Nieto pidió a Sedena mandar a hacer una consultoría sobre si era conveniente vender el avión a la empresa Ascend. ¿Para qué? ¿Venderlo? Venderlo. Antes de usarlo. Sí, antes de usarlo. Y la empresa Ascend recomendó que no era conveniente porque era era muy engorroso venderlo, podría salir más caro, tenía que hacer una serie de adecuaciones ¿no? muy costosas, y que lo mejor en costo-beneficio era quedarse con el avión. Y el gobierno de Peña Nieto decidió quedarse con el avión. Ahora sí sabemos que hubo muchas modificaciones. No quería el solamente avión, pero modificaciones, lo sino llenó de abusos. asientos, Pero otra cosa importante. Abusos, ¿no? Sí, exacto. A ver. Y de vamos- quién volaba ahí, ¿no? Vamos a conceder que durante todo el sexenio anterior, los funcionarios también hacían uso patrimonialista de los bienes públicos. O sea, usaban helicópteros, usaban... Sí. Pero hay que dejar claro que el avión es un activo del Estado. Pasó de Calderón a Peña. Peña se lo dejó a López Obrador y López Obrador se lo podía dejar al siguiente. No se lo podría. Se lo va a dejar porque, Bueno, como vemos, fíjate. no lo va a vender, ¿eh? Pero está usando un avión de forma patrimonialista, como si fuera suyo. No, bueno, lo está usando para hacerse popular, Pablo. Ahí está. Y le ha sido, y lo platicamos aquí, le ha sido benéfico, o sea, le ha sacado un jugo enorme a ese avión, ¿no? Sale ganando. Sí. Bueno, nos queda un minuto cada uno, porque nos hemos explayado mucho. Un minuto cada uno de conclusiones, Denise. Nuevamente bajo protesta discuto el tema del avión. A pesar de todo esto que hemos discutido, el presidente sigue siendo inmensamente popular. Sí. Y reflexionaba yo sobre esto y tiene que ver con eso que sus voceadores nos dicen con frecuencia, es que esta es una nueva forma de hacer política. Ustedes no entienden lo que está ocurriendo y en cierta manera tienen razón. Es la política del acercamiento con la gente, el gobierno que sí consulta, que sí involucra, que quiere hacer a la población partícipe de las grandes decisiones del gobierno y que la población se manifieste contra la política de privilegios y el patrimonialismo del pasado, etcétera. Y yo creo que López Obrador pensaba que esto podría ser como la gente llevando las gallinas y los pollos para ayudar a Cárdenas después de la expropiación petrolera. Se lo imaginaba así. Y en esta política del reconocimiento y de la redignificación, el avión sirve. Tú recomendabas un artículo, yo recomiendo el último libro de Francis Fukuyama, que se llama precisamente Identidad, la política del resentimiento y la dignidad. ¿Qué hace el presidente cuando va a la mañanera y habla como habla y ofrece los cachitos y cada quien lo va a comprar y demás? Es hablarle a su base, es darle esa dignidad que una parte de la población pensaba no tener ante élites tecnocráticas, lejanas, privilegiadas, que usaron ese avión y lo compraron haciendo política de forma elitista y excluyente. No estoy diciendo que el presidente haya manejado esto bien, al contrario, mi primer comentario fue muy crítico, pero creo que tras de lo del avión hay este esfuerzo mal hecho, como lo ha señalado Mario. No, bueno, y por eso, a pesar de todo lo que discutimos semanalmente en esta mesa, el presidente sigue reteniendo el apoyo
muy significativo de gran parte de la población. Es un genio comunicativo, yo lo sigo diciendo. Mario. Sí, bueno, creo que también llevándolo a una reflexión un poco más amplia que el puro avión, el no tema de la no rifa del no avión. Qué tristeza que se arrepienta el presidente y nos rife el avión, pero bueno, parece que ya no va a ser así. Entonces, porque no va a ser así, yo creo que esta reflexión amplia es la importante, justamente. Está bien pensar que se necesita una comunicación más directa con más gente, una forma de relación entre gobernantes y gobernados que tenga formas innovadoras, incluyendo mecanismos de loterías, pero otras muchas también comunicativas, etcétera. Solo que estas no necesariamente son. Sí estoy convencido de que hay una fatiga democrática, no solo en México, sino en el mundo, que los partidos políticos son lejanos. Y las instituciones. Las instituciones sí producen estas castas de como profesionistas de la política, profesionales que dominan el poder durante décadas. Y sí tienen que cortarse esos vínculos, involucrar más gente en experimentos que funcionen de mejor manera. Creo que Morena en el pasado ha demostrado que tiene visos de poder llegar a hacer algo así en este como populismo antioligarquías de la democracia representativa, por ponerlo de alguna manera. Sí tiene visos de poder innovar. Esta no es la manera. Estuvo así de cerca y ese avión se fue en picada. Pablo. Es muy interesante lo que pregunta Denise. ¿Por qué hay tanta aceptación ante un asunto patentemente ridículo, no? Y me topé con un joven politólogo de la Universidad Autónoma de Querétaro que se llama Israel Covarrubias, muy brillante, que tiene una serie de ensayitos. Y uno de ellos analiza el nuevo populismo, el populismo a la Trump o a López Obrador, y dice, ¿por qué esta aceptación? Dice, pues es que la fantasía del populismo actual radica en que la mentira sistemática se vuelve familiar. O sea, la gente la acepta con base en que es su estilo, se espera de alguien como él. Y terminan aceptando nada más a ese personaje. Se ha preguntado muchas veces si hubieran funcionarios del gobierno pasado u otro presidente dicho algo semejante, estaría afuera. ¿Por qué tiene este teflón López Obrador? Y justamente es eso, se vuelve familiar, empieza a normalizarse y empieza a aceptarse como parte de él, de su idiosincrasia. Pero muchas veces hasta el nivel de la chunga, ¿no? Claro, por ya supuesto. Del relajo, de los memes, él mismo se ríe, ¿no? Por cierto, se le hace muy simpático, ¿no? O de decir fuchicaca. Exactamente. Pero esa parte yo la veo todavía como un más no tema. Sí. Esa como casualidad, es parte del genio comunicativo. Hacer bromas, no creo que sea un problema. No, es parte del genio comunicativo, pero lo que sí es un problema es que un pueblo acepte estos dislates. Imagínate que Calderón hubiera dicho fuchicaca, o sea, lo que hubieran dicho la oposición en ese momento, ¿no? Bueno, ese es el punto de Pablo. Exactamente. Sí, no, chachalacas era... Tepocatas y víboras. No, prietas. ese es Fox. Fox, bueno, pero había que se parece mucho en eso. En el lenguaje de nuestros Bueno, ya nos tenemos que ir, como siempre, un placer, un privilegio debatir con ustedes. Pablo, Mario, Denise, muchas gracias. Hacemos una breve pausa, viene Ciro Murayama para hablar de lo que está pasando en el INE. Regresamos en un momento más.